Viserys fue un rey justo, pero un hombre débil. House of the Dragon mostró a Viserys como un personaje indeciso, pacífico y amable. Mantuvo la paz que heredó, pero duró muy poco. Este es un análisis de Viserys Targaryen como fue presentado en la serie House of the Dragon y sus diferencias con el material escrito. Advierto que habrá un par de spoilers de la serie si no la has visto. Los reyes de Westeros. Conquistadores, crueles, conciliadores. Los monarcas Targaryen han sido juzgados por la historia como grandes héroes o villanos. ¿Pero qué se puede decir del rey Viserys? El quinto rey Targaryen heredó un reino próspero, poderoso y rico. Pero también heredó los problemas del pasado y fue sometido a pruebas que ningún otro rey tuvo que tomar. Viserys intentó mantener la paz que tanto le costó a su abuelo consolidar en el reino, pero al no querer perder la paz, tomó medidas tibias que sometieron al reino a la peor guerra civil. En la serie nos enteramos cómo es que Viserys llegó al trono, pero no sabemos nada sobre su juventud. Viserys fue hijo de Baelon y Alyssa Targaryen. Los padres de Viserys eran hermanos, jinetes de dragones y lujuriosos. Viserys nació durante el reinado de su abuelo, el viejo rey Jaehaerys. Viserys de bebé es descrito en el libro como un muchacho regordete, amigable y risueño. Es 4 años mayor que su hermano Daemon. Ambos hermanos no podrían ser más distintos. Aunque ambos eran cercanos, Daemon era todo lo que su hermano mayor no era. Los padres de Viserys y su hermano menor tienen las características más representativas de los Targaryen. Grandes jinetes de dragones, valientes, llamados a la aventura y la guerra. Tienen un temperamento volátil. Y por el otro lado, Viserys es un hombre que gusta de la comida y la bebida. Es gordinflón y no fue ni un gran guerrero ni un gran jinete de dragones. El autor de los libros, George Martin, nos dice con esto, de algún modo, que Viserys no tiene la sangre del dragón. No tiene aquel factor que le da la grandeza a los Targaryen. Pero en parte, tal vez por eso no fue un rey tiránico. Aunque algunos dicen que el rey Viserys fue puesto ahí por corrupción de los maestres, Viserys fue elegido por los señores de Westeros para ser el heredero de su abuelo Jaehaerys. Es decir, que Viserys nunca fue educado ni instruido para recibir la responsabilidad del trono. Su llegada al trono fue casi accidental. La votación que lo llevó al trono, llamada el Gran Consejo del 101, estableció un precedente jurídico que determinó que la corona no puede pasar a una mujer o a través de la madre. Cuando Viserys tenía 16 años, se vinculó con Valyrion el Terror Negro. Valyrion fue el dragón más grande y más temido del mundo. Fue el dragón con el que Aegon el Conquistador tomó los 7 reinos y con su aliento forjó el trono de hierro. Valyrion era la máxima representación de la autoridad Targaryen. Cuando un joven Viserys reclamó a Valyrion, el dragón ya era viejo y lento, sin ganas de volar. En menos de un año Valyrion murió y Viserys nunca volvió a reclamar otro dragón. Aunque debe mencionarse que no sabemos si es posible que un jinete tenga más de un dragón. Viserys se quedó sin el sello característico de su casa, sin esa ventaja militar y simbólica. Con la muerte de Valyrion, murió el último ser vivo del mundo que había visto Valyria en su gloria. Es decir, que la última conexión que tenían los Targaryen con su pasado valyriano había muerto. A pesar de tener otros dragones y mantener tradiciones de Valyria, la última relación con la grandeza de aquel imperio había dejado de existir. En la serie vemos que Viserys ve nostálgicamente el cráneo de Valyrion en un altar y también reconstruye un modelo a escala de Valyria. Su segunda esposa Alicent admite que Viserys hubiera vivido feliz sin ser rey mientras hubiera tenido sus libros. Viserys siente una nostalgia reverencial por el pasado, por la gloria extinta de una patria muerta. Viserys prefiere el pasado glorioso sobre el presente. Y en el presente los Targaryen nunca tuvieron más poder. En Fuego y Sangre se menciona que el reinado de Viserys fue considerado la cúspide del poder Targaryen. Pero es posible que con la muerte de Valyrion muere también un poco de esperanza en la mente de Viserys. Los Targaryen estaban conectados a su pasado valyriano por Valyrion. ¿Sería posible mantener el estatus de su familia sin su máximo símbolo de poder? Los Targaryen sobresalen de personas comunes ya que algunos son capaces de vincularse con dragones y controlarlos. Todavía menos común que montar dragones es la capacidad de tener sueños proféticos. Viserys en la serie conoce bien la historia de su familia y sabe que el destino de esta no está sujeta al poder de los dragones, sino de los sueños proféticos. Los Targaryen lograron sobrevivir la destrucción de Valyria por el sueño profético de Daenerys la Soñadora. Y Aegon el Conquistador soñó con el fin de la humanidad. Según la serie, cuando Viserys heredó el trono, se le incluyó en un secreto exclusivo que se pasa de rey a heredero. Aegon el Conquistador decidió tomar los 7 reinos no por mera ambición de poder, sino porque también tuvo un sueño profético.
Aegon previó el fin de la humanidad. Soñó con una amenaza invernal que destruiría a los humanos. Una tormenta vendría del norte de Westeros y por esta razón era necesario que se unieran los 7 reinos para hacerle frente a la amenaza. En los libros no hay mención de este sueño. Siguiendo esta tradición, Viserys se identifica como un soñador. Él sueña que tiene un hijo varón que nace con la corona del conquistador. Entre sonidos de guerra y campanadas, él lo coloca en el trono de hierro. Viserys le comparte este sueño a su primera esposa Aemma Arryn, la cual es su prima hermana. Como sabemos, Aemma y Viserys no han logrado conseguir un hijo varón. Este sueño le da convicción al rey de que su heredero está cerca, aunque eso ponga en peligro la vida de su esposa con cada parto. El rey ya tiene una hija, Rhaenyra, pero las leyes que lo pusieron a él como rey no le permiten a su hija ser heredera. No solo eso, su hijo cumplirá tanto su sueño profético de ser rey, pero también el sueño de Aegon, un príncipe que luchará por la humanidad, una figura mesiánica. Viserys interpreta el mundo alrededor suyo desde las profecías. La obsesión de Viserys por ser un soñador le hace elegir a su hijo sobre la vida de su esposa. Aunque en la serie la vida de Aemma ya estaba en peligro por el parto de su bebé, Viserys toma la decisión de hacer un tipo de cesárea rudimentaria. Tal vez Aemma hubiera muerto de cualquier modo, pero Viserys se sintió obligado por sus sueños a tomar esa decisión. Él quería ser uno de esos Targaryen memorables y prestigiosos. Al no ser un jinete ni un guerrero, deseaba desesperadamente ser un soñador. Ese parto trajo un hijo varón, pero murió al poco tiempo de haber nacido. El sacrificio de Aemma Arryn fue en vano. Viserys fue atormentado por un remordimiento de conciencia toda su vida. Cargó con la culpa de la muerte de su esposa. En el libro Fuego y Sangre, Viserys es un rey bonachón, amoroso de su hija y su esposa. Pero en la serie le dieron una profundidad moral que no tiene en la fuente. En la Casa del Dragón, Viserys es un hombre justo pero influenciable. Su obsesión por las profecías lo volvió miserable. El rey nunca olvidó a su esposa y eso determinó su relación con su hija Rhaenyra. Ella era su última conexión con su difunta esposa. Este remordimiento orilló al rey a nombrar a su hija Rhaenyra como heredera al trono, en un intento de redimirse y sentirse menos culpable en memoria de Aemma Arryn. Con esto rompió con el protocolo que lo convirtió en rey originalmente. El texto original dice que pese a los precedentes sentados por el rey Jaehaerys y el Gran Consejo, el rey declaró legítima heredera a su hija y la nombró princesa de Rocadragón. Viserys volvió a casarse. En parte fue manipulado por la mano del rey, Otto Hightower, a casarse con su hija Alicent. El rey tenía otros prospectos matrimoniales, pero decidió actuar buscando su propio interés personal y no el beneficio del reino. Otto Hightower empujó a su hija Alicent a consolar al rey viudo, aprovechándose de la vulnerabilidad emocional del rey. El rey eventualmente tuvo un hijo varón con Alicent Hightower. En total tuvieron 3 hijos juntos. Pero al tener un hijo varón, el tema de la sucesión era incierto. Aunque Viserys nunca cambió de parecer en su decisión por elegir a Rhaenyra como su heredera, el reino estaba dividido. A su vez, el rey pudo haber hecho esfuerzos mucho más grandes y evidentes para asegurar la ascensión de Rhaenyra al trono. El texto dice que quienes preguntaban sobre el precedente del Gran Consejo del 101 hallaban oídos sordos. La cuestión ya estaba decidida en lo que tocaba al rey, y no era un asunto en que desease reincidir. Viserys conocía la disensión de los señores de Westeros respecto al derecho de Rhaenyra, pero prefirió no volver a hablar del tema, esperando optimista que la sucesión se diera sin conflicto. ¿Por qué Viserys no hizo más al respecto? En el libro simplemente la decisión ya estaba tomada, pero en la serie vemos cómo el rey Viserys tiene dudas sobre su decisión. Le admite a Alicent que tal vez cometió un error. Con un hijo varón, su sueño profético todavía podía volverse realidad. El arco del personaje de Viserys en la serie implica una desilusión y desencanto con la magia y los sueños. Fue su terquedad con sus sueños lo que lo llevó a dejar a su esposa morir, pero su fe revive después del nacimiento de su primer hijo varón. Sin embargo, su amor por Rhaenyra y su primera esposa lo hace no cambiar de parecer. Aún así, con la duda que sintió, no actuó con la misma contundencia. En la literatura universal existen reyes obsesionados con las profecías. Casos famosos son Edipo Rey y la tragedia de Macbeth. En Edipo Rey, la antigua tragedia griega, Edipo intenta evitar el cumplimiento de la profecía del oráculo, que le ha dicho que matará a su padre y se casará con su madre. La mala interpretación de dicha profecía lo hace tomar decisiones que terminan por cumplirla. Gracias a eso, se convierte en rey con un costo altísimo. Mata al rey de Tebas sin saber que es su verdadero padre y al convertirse en rey, se casa con la reina, que resulta ser su madre. Edipo, horrorizado al enterarse, se saca los ojos y se exilia. Edipo, un rey obsesionado con evitar una profecía.
Viserys, por el otro lado, es un rey obsesionado con que se cumpla una. En la tragedia de Macbeth de William Shakespeare, Macbeth es un noble escocés que recibe profecías de 3 brujas. Una de las profecías es que él se convertirá en rey. En lugar de esperarse y consumido por ambición, decide matar al rey y culpar a sus sirvientes. Al ser pariente del recién asesinado monarca, Macbeth se convierte en el nuevo rey. Macbeth se vuelve paranoico por las profecías de las brujas y asesina a todos sus oponentes. Se vuelve un rey tiránico y demente. También malinterpreta otras profecías y piensa que es invencible. Al final, todas se cumplen y Macbeth muere decapitado. Reinar y guiarse por profecías no se mezclan. Viserys no sabe cómo interpretar sus sueños. Piensa que podría ser un soñador, pero las profecías no vienen con un manual de interpretación. Pero en realidad su profecía se cumple, solo que no como él pensó. Veamos parte por parte su sueño. El sueño de Viserys empieza con la siguiente frase: Nuestro hijo nació con la corona de hierro de Aegon. Algunas personas piensan que se trata de Balon y el parto que provocó la muerte de Aemma Arryn. La corona de acero en la cabeza de un bebé es un presagio del bisturí que se usó y la complicación de su nacimiento. Pero en otro sentido se cumple cuando Aegon II fue coronado con la corona de acero del Conquistador. Su hijo varón con Alicent usará la corona de acero. Se cumplió la profecía, solo no con su hijo con Aemma, sino con Alicent. Y oí el sonido de cascos atronadores, escudos astillados y espadas resonantes. Esta frase refiere al sonido de la guerra y el campo de batalla. Un rey que nunca conoció la guerra puso las piezas para una guerra civil que fragmentaría su casa. Por último, coloqué a nuestro hijo en el trono de hierro mientras repicaban las campanas del gran septo, y todos los dragones rugían al unísono. El rey también sueña con campanadas. Cuando un rey muere, las campanas del gran septo suenan en luto. Después de la muerte de Viserys, su hijo Aegon II llega al trono. Las campanadas no eran por el nuevo rey, sino por su propia muerte. Cuando Viserys muere y Aegon llega al trono, su sueño se cumple. No como él hubiese querido. Muy al estilo de George Martin, no sabemos si se cumplió por coincidencia o porque Viserys Targaryen sí era un soñador. Por si esto no fuera suficientemente trágico, Viserys no solo malinterpreta sus profecías, pero también muere sin poder transmitir correctamente su interpretación del sueño de Aegon el Conquistador. En el episodio 8, en su lecho de muerte, Viserys piensa que está hablando con Rhaenyra, reanudando una charla sobre el sueño de Aegon, pero realmente está hablando con Alicent, y ella no sabe sobre este sueño secreto. Alicent no entiende y piensa que está hablando del príncipe Aegon, su hijo. Y el único sueño que ella conoce es el sueño de Viserys que discutieron en el episodio 3, no la profecía de Aegon el Conquistador. Con su último aliento, Viserys considera que su hija Rhaenyra es esa figura profética, que ella es la elegida, que ella debe gobernar y salvar a la humanidad. Pero Alicent no le entiende y el rey muere trágicamente pensando que logró dejar todo en orden. Mala idea ponerle a todos el mismo nombre. Viserys, obsesionado con los sueños, no logra interpretar el suyo con claridad y tampoco logra comunicar su interpretación. Tomó decisiones basadas en augurios opacos e indescifrables incluso para él. En el libro Fuego y Sangre, ninguno de estos sueños está en el texto. Este perfil profético fue único de la serie y le dio un tinte triste a Viserys. Viserys Targaryen en la serie parece más enfocado en el pasado, Valyria, Valerion, Aemma, o por el futuro, la profecía de Aegon, sus sueños, pero no en los problemas del presente. Viserys es una figura central para la historia Targaryen. Su personaje es una metáfora de la corrupción que implica tanto poder. Viserys en el libro es un hombre generoso, le gusta la fiesta, la música. El texto dice que el rey Viserys organizaba banquetes, torneos y regalaba oro, cargos y honores a sus favoritos. Pero no le gustaba reinar, es decir, las responsabilidades de ser rey. Mientras el rey se encargaba de celebrar, el tedio de la gobernación quedaba en manos del consejo privado y de la mano. En el libro, Viserys es el paradigma del rey déspota, similar a Robert Baratheon. Sí, muy simpático y querido, pero desobligado, irresponsable, opulento y hedonista. A diferencia de la serie, Viserys en el libro se había vuelto fofo y regordete con los años. Jamás volvió a cabalgar un dragón. Comelón, distraído con juegos y fiestas de las responsabilidades del reino. El hombre más poderoso del reino y posiblemente el Targaryen más poderoso fue consumido por su éxito. Similar al Imperio Romano, que una vez consolidados como un gran y rico imperio, sus líderes se convirtieron en personas decadentes, comiendo y bebiendo en exceso hasta vomitar y en búsqueda constante del placer físico. El libertinaje y la decadencia moral de Roma fueron el preámbulo para su caída.
Uno de los creadores de la serie, Ryan Condal, ha comparado este periodo Targaryen con la decadencia del Imperio Romano. El Viserys del libro, glotón y fiestero, muestra cómo demasiado poder termina por corromper a sus portadores, hasta que lo pierden completamente. Tanto en el libro como en la serie, la salud de Viserys se va deteriorando con el tiempo. Gradualmente su salud le aleja de las responsabilidades del reino. En el libro, Viserys es gordo y pierde el aliento con frecuencia. Sufre de dolores en articulaciones y en una ocasión cae del trono de hierro y se rebana la mano. Cuando el trono de hierro corta a los monarcas, es considerado como una señal de rechazo de parte del trono, un augurio de que no están a la altura de la responsabilidad. En los libros de la Canción de Hielo y Fuego mencionan constantemente que si un monarca es cortado por el trono, es una señal de rechazo y que sus días serán breves. Cuando el trono de hierro rechaza un monarca, esto puede significar varias cosas: que el monarca es demasiado débil para el puesto o demasiado corrupto. El trono parece tener una cierta voluntad o intención. Tiene cambios de ánimo y humor. El trono parece en ocasiones incómodo, en otras peligroso, a veces corta a quienes se sientan, a veces no. Por ejemplo, Maegor el Cruel murió sobre el trono lleno de cortaduras. A veces olvidamos en el mundo de la Canción de Hielo y Fuego que hay magia. No es mucha y normalmente está escondida, pero el trono parece ejercer un tipo de fuerza. No es únicamente una silla hecha de sables. Viserys no es un hombre viejo, pero en la serie lo vemos poco a poco enfermarse. Una cortada pequeña termina por ser una infección gigante. Pierde dedos, luego el brazo completo, su cabello se adelgaza, sus dientes se manchan. Al final de sus días casi no puede caminar, no puede respirar y pierde la mitad del rostro. Su cuerpo se pudre gradualmente. Su cuerpo se corrompe. ¿Pero por qué? La respuesta más sencilla es decir que se le infectó una herida. Algunas personas piensan que hubo negligencia médica por parte de sus maestres, para hacer más manipulable al rey. Sin embargo, no se explica nunca cuál es esta terca infección que destruye todo su cuerpo. Nunca se compara la enfermedad del rey con otras enfermedades degenerativas de este universo. Es una enfermedad sin nombre. Más bien parece que esta corrupción es un recurso poético. Es una metáfora de cómo el poder destruye moralmente y físicamente a quienes lo detentan. Es el mismo recurso utilizado en El Señor de los Anillos. El anillo del poder simboliza la concentración del poder absoluto en un solo objeto. Todos se sienten atraídos por el poder, la voluntad del anillo, y al poseer el poder vemos cómo corrompe sus cuerpos y sus mentes. De modo similar, el trono de hierro y la corona es el gran premio que muchos desean, pero el peso del poder es muy grande. No todos pueden soportarlo. El poder y las responsabilidades relacionadas con la corona han destruido el cuerpo de Viserys. Para empezar, fue casi accidental su llegada al poder, es decir, que no estaba preparado para el cargo. Una vez en el trono, su mayor preocupación fue mantener la paz que le fue heredada. Evitar guerras con la triarquía, evitar guerras con Dorne, evitar las peleas entre su hermano Daemon y Otto Hightower. Al no tener herederos varones, su responsabilidad fue volver a determinar la sucesión real que se veía frágil. Las peleas internas entre su esposa Alicent y su hija también le absorbían y lo hacían miserable. El poder corrompió el cuerpo de Viserys. En el libro fue en forma de decadencia, irresponsabilidad, problemas para respirar y dolores constantes. En la serie fueron heridas supurantes, corrupción de la piel. En conclusión, el poder degrada y pudre el cuerpo entero del rey Viserys, hasta que es incapaz de subir al trono y su corona se cae de sus sienes. Como mencioné en mi canal en el análisis del episodio 8, el trono de hierro es una metáfora concreta de una antigua historia griega, la espada de Damocles, a veces usada como expresión que significa que aquellos en posiciones de poder siempre están amenazados por un peligro inminente. En la historia, Damocles es un miembro de la corte del rey Dionisio. Según la historia, Damocles exaltó a Dionisio diciendo que era muy afortunado al ser un hombre de poder sin comparación y rodeado de riquezas. En respuesta, el rey Dionisio le ofreció a Damocles intercambiar lugares por un día para que probara la fortuna de primera mano. Damocles aceptó emocionado y se sentó en el trono, rodeado de lujos. Para llegar al poder, Dionisio había hecho muchos enemigos. Entonces se encargó de colocar una espada sobre el trono para que quedara suspendida sobre la cabeza de Damocles. La espada estaba sostenida de la empuñadura y sujeta únicamente por el pelo de un caballo. Con esto, el rey Dionisio quiso evocar que si bien se está rodeado de lujos al ser rey, también implica siempre estar alerta y con sospecha de la gente que te rodea. Rodeado de fortuna, pero también de miedo de la gente que te quiere derrocar. Damocles terminó por pedirle al rey que lo dejara regresar a su lugar. Ya no quería las fortunas, ya que vienen con un precio. El poder implica responsabilidad. El trono de hierro es un mueble monstruoso,
y no es acogedor. Es una metáfora del peligro que implica ser rey. En Juego de Tronos, en el primer libro, Ned Stark se refiere al trono de hierro como una silla incómoda, y que un rey nunca debe sentarse tranquilo. Incluso menciona que es incómoda en más de un sentido. El trono es descrito como frío, duro y de un aspecto extraño y asimétrico, aparte de peligroso. En el mundo real y en fantasías tradicionales, los tronos son bellos, solemnes y lujosos y esconden los orígenes sangrientos de una monarquía con metales preciosos y bellos diseños. En cambio, el trono de hierro es poder crudo y desnudo. Presenta la guerra y la sangre que implica someter a los demás. El trono de hierro es una metáfora, la misma de la espada de Damocles. Estar sentado en el trono implica estar amenazado por muerte, espadas, enemigos, traición a todas horas. Por lo tanto, nadie debe de estar muy cómodo y tranquilo con este puesto. Este punto ha sido famosamente resumido por William Shakespeare: inquieta yace la cabeza que lleva una corona. Esto es relevante en el caso de Viserys. Él resiente el peso de la corona, del poder. Su cuerpo destruido no puede subir al trono. En los libros, Viserys evita el trono y perdió la mano con una de sus espadas. En el episodio 8 de la serie, Viserys regresa al salón del trono vestido como rey, con la corona sobre su cabeza. Ve con desdén el trono, con un rostro de odio. Apenas puede subir sus peldaños y la corona cae de su cabeza. Es una batalla entre la silla y su monarca. En el capítulo, vemos que Viserys lleva una máscara dorada sobre su rostro. Más adelante, en la escena de la cena, Viserys está rodeado de gente que desea su poder y ansía su muerte. Su hija, su hermano, su esposa, su mano derecha. Todos, como Damocles, quieren sentarse en la silla, detentar su poder y disfrutar sus lujos. Todos son atraídos por el rostro dorado del poder, la ilusión de fortuna. Pero cuando se quita la máscara, se revela la putrefacción, el horror, la verdadera cara del poder. Se muestra el daño que puede ocasionar el poder a una persona. Y no es coincidencia que al quitarse la máscara diga: quiero que me vean como soy, no solo un rey, sino su padre, su hermano, su marido, su abuelo. Debajo de la máscara, o en otras palabras, sin poder, Viserys es una persona. No nació siendo rey ni heredero. Fue una responsabilidad adquirida en su adultez. En parte, es una víctima de las presiones de la realeza. Al retirar la máscara, le muestra a los demás el verdadero precio de estar en su posición. Al igual que en la espada de Damocles. No es tan glorioso como parece. El poder es un cuerpo putrefacto, escondido detrás de piedras preciosas y cubierto de oro. La gente es atraída por su glamour y al acercarse empieza su propio proceso de descomposición. El poder y sus responsabilidades destruyeron a un buen hombre. Tal vez una persona común y corriente sucumbiría igual o antes. Viserys se compara con los monarcas pasados de su casa. Viserys pregunta si será recordado como un buen rey. Le avergüenza que no libró una gran batalla. No fue un gran conquistador, ni sufrió una derrota. En parte teme que su legado sea mediocre y que pase al olvido como un rey gris. Viserys piensa que si hubiera sido probado por un evento, él hubiera sido otro, un personaje magno como Aegon el Conquistador. Pero en parte fue probado más que Aegon. Es una triste ironía que Viserys no pueda darse cuenta que a veces estas pruebas no son con sangre y espadas. Viserys fue puesto a prueba cuando el Gran Consejo eligió su nombre para ser rey. Cumplió con su deber. Recibió un reino más próspero y poderoso que cualquier otro Targaryen. La corte que lo rodeaba era corrupta y buscaba constantemente avanzar sus intereses a costa suya y de su reino. Su gran prueba fue estar rodeado de parásitos y manipuladores que depredaban su carácter gentil y generoso. Trató de mantener la paz mientras su propia casa estaba fracturada en distintas facciones y tenían peleas intestinas. Esa fue su prueba y eso destruyó su cuerpo. ¿Viserys fue un buen rey? Pues, Viserys fue un rey promedio, gris. Tal vez considerado inepto y sin madera de monarca, y al final puso las semillas para la peor guerra civil de su casa. Pero durante su vida, el reino tuvo paz y prosperidad. Tal vez no fue un gran rey, no fue un conquistador, un profeta o un legislador, pero fue un buen hombre, con un carácter generoso y amable. Más de lo que se puede esperar de los personajes en este universo. Su debilidad fue su obsesión por las profecías, que lo llevaron a involucrarse en la muerte de su esposa, el amor de su vida. Fue marcado por ese evento y buscó expiar esa culpa el resto de sus días a través de su hija. Viserys piensa que Rhaenyra era su salida del abismo de dolor y remordimiento. Con su último aliento, confió en ella, en contra de las convenciones que lo convirtieron en rey. Viserys fue un buen rey, fue un héroe, un villano. En el libro no hay mucha profundidad, pero en la serie es un personaje moralmente gris,
un hombre en conflicto consigo mismo. Es un personaje profundo y trágico, un buen hombre atormentado por el poder. Viserys es un personaje humano, y ser humano es buscar la luz. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video y te gustaría ver más, te invito a darle like, suscribirte al canal y lo compartas con alguien. Gracias por ver. Bye.